Bienvenidos a este espacio de trabajo, de transformación sobre nuestra mente en el dojo de meditación budista de Mérida. Hoy nos toca explorar un tema bastante difícil, pero más bien es difícil en la idea, pero realmente es algo muy sencillo. En la tradición budista, la sabiduría tiene la metodología para llegar a la sabiduría es muy clara. Es tomar una idea que sea verdad, aunque nosotros no lo sepamos. No es que vamos a aceptar porque lo dice el Buda o porque lo dicen las autoridades. No, el primer paso en la sabiduría es no aceptar lo que dicen las autoridades eclesiásticas o lo que dice el Buda o lo que dice Dios. No se acepta. Para llegar a la sabiduría hay que cuestionar eso que se oye, reflexionar, ver si tiene coherencia. Luego, relacionarlo con la experiencia propia, con el sentido común, con lo que uno vive. Entonces, el primer nivel de sabiduría es tener la idea y cuestionarla, ver si realmente es así la realidad que nosotros vivimos. Porque si nos están hablando de una realidad de situaciones en la superficie de la Luna o de Marte, eso será una verdad científica para los que han ido a la Luna o a Marte. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pero resulta que la sabiduría tiene que ver con mi vida, con mi experiencia, ¿sí? Con mi vida y mi muerte, por ejemplo. Entonces yo tengo que averiguar. Me importa saber si eso es verdad. Y puedo cuestionarla porque están hablando de mí. Si están hablando de los seres humanos, de la mente humana. Me importa mucho no creer, sino cuestionar, indagar, reflexionar. Aprender a reflexionar sobre mi propia experiencia, utilizando esas supuestas verdades que dice el Buda o que dicen otros, ¿no? Por ejemplo, que un estado negativo es sufrimiento. Eso lo puedo constatar yo directamente sobre mi propia experiencia. Pero lo curioso que el Buda dice es que un estado negativo es vicioso, ¿no? y se debe a mis emociones negativas. Yo lo puedo constatar. Y lo puedo constatar en la meditación y en la vida cotidiana. Pero hay verdades mucho más profundas que van a desarraigar mi ignorancia. Es decir, yo no sé qué tan ignorante soy. Y una de las tareas de la sabiduría es mostrarme lo ignorante que soy. Para que yo me dé cuenta del tamaño de mi ignorancia. Y si yo me doy cuenta del tamaño de mi ignorancia, ya soy sabio, profundamente sabio, porque he logrado desarraigar, he logrado como observar mi ignorancia objetivamente. Ya la conozco, y si la conozco ya no le creo. Entonces, una de las cosas que nos dice esa sabiduría budista es que la conciencia de yo me crea un espejismo, me crea una trampa, me crea una cárcel dentro de la cual yo sufro. Pero estoy apegado a la cárcel. Estoy apegado a esa ignorancia. Estoy apegado a una conciencia de yo que distorsiona mi experiencia, que no me permite ver las cosas tal y como son. Y las cosas tal y como son en mi experiencia, en la experiencia, mejor dicho, que no es mí, sino la experiencia profunda, humana, la vida, que esa experiencia es inconmensurable, extraordinariamente maravillosa, que es un deleite, que la muerte no es terrible, no es el coco del que hablan. No, la muerte es una cosa tremendamente maravillosa. Ahora, si yo aprendo a morir durante la meditación, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? La conciencia de yo se hace una idea, se hace una experiencia, moldea el cuerpo y lo hace sufrir. Y yo me doy cuenta del engaño. Estoy angustiado y aprendo a combatir la angustia y a combatir esos sankaras, esas
fuerzas que configuran una experiencia engañosa de angustia. Y estoy angustiado por un futuro que no sé cómo va a ser, pero yo creo que va a ser de una manera, y por creer ya me estoy enrollando y estoy sufriendo. En la meditación me doy cuenta que eso no es así. Suelto el rollo, dejo de reaccionar y la experiencia se convierte en una experiencia tranquila y maravillosa. Ajá, ¿cómo funciona eso? Bueno, en la enseñanza de los 5 agregados aprendemos a desarraigar, a desmantelar el engaño que yo mismo me hago, con el cual sufro. Y en la medida en que voy desmantelando ese engaño, primero voy viendo que los estados de angustia son transitorios. Saber que son insatisfactorios es muy sencillo, pero darme cuenta que son transitorios es una maravilla. Pero lo más profundo de la sabiduría es darme cuenta que son un engaño, profundo engaño. Y yo me apego a ese engaño, pero si quiero liberarme, ya empiezo a ver el engaño como es, objetivamente. Un engaño, un acto de magia, no me lo voy a creer. Y quedo en paz, observando cómo surgen y desaparecen los estados de angustia, los estados de aflicción, los estados de sufrimiento y hasta los estados de absorción. Todo eso es parte de un espejismo. Pero es maravilloso que sea, si son estados de absorción y estados celestiales, pues sí, es más fácil ver cómo cambian y cómo de un estado menos profundo, tal vez menos elevado, a un estado más elevado. Y cómo van cambiando. Y todo es como las nubes en el cielo, se van formando y se van deshaciendo. En eso consiste la sabiduría más profunda, en ver cómo es que todo este fenómeno que soy yo ocurre de una manera ilusoria, como un arco iris, que se forma y se deshace, simplemente por el transcurrir del tiempo. Y lo único que tengo que aprender es a morir a esa conciencia de yo que se aferra a una manera de ver y a una manera de sentir, aunque sea sufrimiento. Es decir, tenemos que soltar el sufrimiento, soltar lo limitado y danzar en el espacio celestial, en el cielo, y danzar de éxtasis en el espacio celestial. Esa es la propuesta del Buda, de la enseñanza del Buda, de la sabiduría del Buda, que podemos liberarnos de todos estos espejismos. Entonces quería citar un texto, y lo maravilloso, textos cómo contemplar esa experiencia inconmensurable de liberación, cuando ya la conciencia de yo se suelta y ya no queremos aferrarnos a nada y observamos objetivamente en una conciencia pura, ecuánime, lúcida, cómo es la experiencia realmente. Entonces, voy a leer el texto para que tengamos una idea de lo que vamos a intentar entrar en la meditación. A través del círculo donde se manifiestan y ocurren los objetos del conocimiento, impregna el espacio de luz clara, naturaleza esencial de los fenómenos. Un modo inexpresable de ser de los objetos del conocimiento. Se observan allí. Un modo inexpresable de ser de los objetos del conocimiento se observa allí. Abandonando elucubraciones mentales, contempla ese vacío inmaculado, ese arco iris. No dejando que tu mente divague, fíjala dentro de la naturaleza esencial de los fenómenos, vacía. Haciendo que tu atención no olvide, manténla dentro de la naturaleza de los fenómenos. En el cruce de la variedad de apariencias y las 6 conciencias.
5 de los sentidos y la conciencia de la mente. Se observa la confusión de los fenómenos duales sin base. Espectáculo ilusorio de un mago engañador. Espectáculo ilusorio de un mago engañador. Y el mago engañador soy yo, con mi empeño en ver las cosas de una forma particular. Yo mismo me estoy engañando, no creyendo que son verdaderos esos fenómenos. Contempla su vacuidad, no dejando que tu mente divague. Fíjala en su naturaleza vacía, arcoíris, ilusoria, haciendo que tu atención no olvide. Manténla dentro de la apariencia y su naturaleza vacía. Es lo que vamos a intentar hacer sobre nuestra experiencia durante la meditación. Simplemente contemplar cómo surgen los fenómenos, agradables o desagradables. Las sensaciones, un fenómeno. Los impulsos. Mi rabia es un fenómeno ilusorio. Yo suelto la rabia y esa rabia se va, se desvanece. Ya no tiene causa. Si yo suelto la rencilla, el rencor se va. Es una ilusión. No tengo por qué vivir amarrado a un rencor, a una pelea, a un problema. Lo difícil es morir, que yo suelte y deje que eso se desvanezca. Eso es la muerte. Si aprendemos a hacer eso en la meditación, con cualquier situación donde sintamos ese apego terrible a yo, a mí, mi celular, mi cosa, suelte, deje. La vida es mucho más maravillosa que tener ese celular, que tener esa cosa o esa casa o ese cuerpo. Suelte. Y vamos a descubrir y a danzar en ese espacio celestial de deleite, de gozo, en el devenir de los fenómenos. Entonces vamos a meditar, a ver hasta dónde podemos llegar, a qué profundidades de la experiencia. Vamos entrando en el espacio de la meditación. El cuerpo quieto, sintiendo, relajando, descansando. Y vamos entrando en la experiencia inconmensurable, indecible del ser, de mi ser, el momento presente, la respiración, aceptando todo lo que sentimos, abriendo el espacio de la conciencia, permitiendo que la conciencia se vaya integrando, se vaya recogiendo, se vaya arraigando en el momento, en el cuerpo, en las sensaciones, en los sentimientos. Y simplemente nos dejamos ser, sentir,
estar conscientes. Fijando la atención en la respiración. La respiración y el cuerpo son el centro de operaciones, no los pensamientos. Esos se van tranquilizando poco a poco. En la medida en que vamos soltando nuestros quehaceres y nuestros propósitos ajenos a la meditación, soltamos todo eso y nos quedamos en la realidad del momento presente, en el cuerpo, el peso del cuerpo, el calor del cuerpo o el frío en el cuerpo. Sintiendo, observando, contemplando la experiencia. La conciencia en sí misma es espacio y luz. No necesita de nosotros, no necesita de que yo esté allí controlando, limitando. Si puedo soltar ese yo, soltar esos rencores, soltar esa angustia, soltar simplemente consciente, dejando fluir la experiencia, dejando que los malestares se disuelvan. Dejando que el temor, la inseguridad, la opresión, el dolor, del rencor, el reproche, dejando, soltando. Así se van transformando también todas nuestras negatividades a la luz de una conciencia lúcida, bondadosa, vital, vibrante. Espectáculo ilusorio de un mago engañador. Así son nuestros problemas. Nuestros sufrimientos.
Y hay dolores y perturbaciones que de tanto creerlos como verdaderos, se somatizan y se convierten en enfermedades terribles. Nudos de negatividad que se convierten en cáncer, tumores, en focos de sufrimiento somatizado en el cuerpo, en los órganos. Igual todo eso, aunque esté somatizado, se convierte de nuevo en energía y se libera. Poco a poco vamos fortaleciendo nuestra capacidad de aceptación y de contemplación objetiva de la experiencia. Tendremos mayor capacidad de soportar dolores e incomodidades, constatando su naturaleza ilusoria, vacía, arcoíris, compuesta. Cuando no hay rechazo, el dolor se desvanece. Soltamos el rechazo. Y nos vamos liberando. Abandonando elucubraciones mentales. Contemplamos simplemente el proceso de desvanecimiento, de disolución de las sensaciones, de los problemas, de las emociones negativas. Nos quedamos en paz, tranquilos y sosegados en la experiencia inconmensurable del ser, la conciencia.
El corazón palpita. La respiración fluye inexorablemente. La vida presente, profunda, se manifiesta en nosotros. Un misterio. Cada segundo, cada palpitar del corazón, cada respiración. Una experiencia profunda del ser. Sin centro y sin límites.
Con el sonido del gong vamos a ir saliendo de la meditación, cada quien a su tiempo, o si prefiere, puede continuar. Para la próxima sesión vamos a entrar en un segundo nivel de enseñanza y de práctica.